Hola, bienvenidos a una clase de microbiología médica básica. Hoy vamos a hablar de los estafilococos, ¿ok? Vamos a ver sus características generales. Son cocos gram positivos que tienen forma de racimo de uva. Aquí lo podemos ver, ¿sí? Cocos gram positivos, vemos su color por utilización de gram y la capa de peptidoglucano que tiene. Y esta forma de racimo de uva. Cabe destacar que a veces se pueden encontrar cocos sueltos, o sea, células independientes sin formar racimos de uva, e incluso pueden formar en algunas partes cadenas. Entonces eso lleva a confusión con los estreptococos, además de que comparten patologías. O sea, normalmente esta bacteria causa infecciones a la piel y el estreptococo también. Entonces es importante hacer la diferencia. Bien, son aerobios, también son anaerobios facultativos, o sea, son anaerobios facultativos especialmente cuando hay grandes cantidades de cloruro de sodio en el medio. Y son inmóviles. Ok, ahora, si se nos da la situación en la que no podemos definir que si es un estreptococo o un estafilococo, tenemos una prueba, ¿ok? La prueba de la catalasa. Los estreptococos no tienen catalasa, entonces son catalasa negativos. Entonces si encontramos un coco gram positivo, catalasa negativo, o sea, lo que pensaríamos primero es que sería un estreptococo, ¿ok? O un enterococo. Bien, entonces, en el caso de que fuera catalasa positivo, o sea, un coco gram positivo, catalasa positivo, o sea, que tiene la catalasa, ya pensamos en un estafilococo, ¿ok? Y tipos de estafilococos hay muchos, pero los de importancia clínica realmente son tres, ¿ok? Ahora, de estos tres, que son el estafilococo aureus, estafilococo epidermidis, estafilococo saprophyticus, hay que diferenciarlos. Los vamos a dividir en dos grupos, ¿sí? Por la coagulasa. Van a haber cocos coagulasa positivos y cocos coagulasa negativos, ¿ok? ¿Cuáles son los estafilococos coagulasa positivos? Solo uno, el estafilococo aureus, ¿ok? Que es el más importante del grupo, y se le dice estafilococo aureus. ¿Por qué? Porque al cultivarse, si ven aquí, tiene un color dorado, estafilococo dorado, ¿sí? Aureus. Ahora, entonces, si tienes un coco gram positivo que también tiene la catalasa y tiene coagulasa, es un estafilococo aureus. Ahora, si tienes coco gram positivo y tiene catalasa pero no tiene coagulasa, puede ser cualquier otro estafilococo menos el aureus, ¿ok? ¿Sí? Que se llaman estafilococos coagulasa negativos, y como les dije, solo vamos a tomar en cuenta tres, entonces nos quedan dos, ¿ya? Y entonces vamos a ver cómo diferenciamos el saprophyticus del epidermidis, ya que los dos son coagulasa negativos, ¿ok? Los diferenciamos por la prueba de la novobiosina, ¿sí? Entonces, ¿qué microorganismo va a ser sensible y qué microorganismo va a ser resistente? El estafilococo saprophyticus es resistente a la novobiosina, ¿ok? Él es resistente a la novobiosina. Entonces, tenemos un coco gram positivo con catalasa sin coagulasa y que resiste la novobiosina, un saprophyticus, ¿ok? Ahora, el mismo caso, pero con una variación. Un coco gram positivo con catalasa sin coagulasa, pero que es sensible a la novobiosina, que la novobiosina lo inhibe, pensamos con un estafilococo epidermidis, ¿ok? Y ya tenemos los tres. Destacamos que el estafilococo aureus sí es sensible a la novobiosina, pero lo diferenciamos por la coagulasa, ¿ok? Bien, ahora hablaremos del estafilococo aureus, ¿ok? Y de su estructura externa. Ahora, empezamos con la cápsula de polisacariosis, que le va a servir de barrera para evitar la fagocitosis, para evitar la unión del complemento y va a proteger a la bacteria. Además de eso, tiene un componente que son las proteínas estafilocócicas inhibidoras de la quimiotaxis, ¿ok? Estas proteínas evitan la quimiotaxis. Eso quiere decir que va a evitar la llegada, el reclutamiento de nuevos leucocitos, de neutrófilos, de macrófagos, para que ataquen a la bacteria. Entonces, la protege como escudo y también evita que se acumulen nuevos leucocitos por esta proteína. Bien. Tiene otra capa que no está presente en todos los estafilococos aureus, pero sí se encuentra,
que es una biopelícula o capa de limo que alrededor de las colonias que se forman de este Staphylococcus aureus se crea una capa, ¿sí?, de monosacáridos en este caso, y que le permite a esta bacteria, la Staphylococcus aureus, y a otros estafilococos coagulosos negativos, permite adherirse a ciertas superficies, por ejemplo en las prótesis valvulares, ¿sí? Ahí tenemos la capa de limo. Luego tenemos el pectidoglucano, ¿sí? Nombramos que el Staphylococcus aureus es una bacteria gram positiva por su pared de pectidoglucano, ¿ya? Y eso es lo que la característica de ese gram positivo, ¿ok? Y también destaquemos que el pectidoglucano sirve como una endotoxina. Eso quiere decir que la presencia y el reconocimiento de este componente, de esta molécula, por el sistema inmune va a crear una respuesta. Y la respuesta normalmente a estas endotoxinas es la liberación de factor de necrosis tumoral y de interleucina 1. Y eso se traduce en fiebre, ¿ok? Entre otras cosas de inflamación también. Pero la fiebre es lo característico. Bien. También vemos que el Staphylococcus aureus necesita adherirse, ¿sí?, y tiene un amplio complejo de proteínas para adherirse a los pederos. Dentro tenemos el ácido teicoico, ¿ok?, y otro tipo de proteínas, que son las proteínas de adhesión extracelular, que forman parte de un complejo, del cual también forma parte la proteína A, ¿sí?, un nombre largo, que son los componentes de la superficie microbiana reconocedores de adhesión de la matriz, ¿ok? Lo que decir es adherirse a los pederos, ¿ok? Y bien, entonces destaquemos también el papel de la proteína A. ¿Qué tiene la proteína A especial? Que a los anticuerpos, ¿sí?, se va a adherir a ellos, la proteína A se va a adherir a los anticuerpos por la porción FC, ¿sí ven? La porción FC. Entonces, ¿qué pasa? La porción que debería unirse a los patógenos, ¿sí?, a los microbios, debe ser la porción FAP para que sea eficiente. O sea, este anticuerpo se debe unir por esta porción FAP a la proteína o a la cápsula o a la bacteria, y en la porción FC, en esta porción, debería unirse el complemento y los fagocitos, pero no es así. En este caso la proteína A se une por la porción FC y entonces no tiene acción a este anticuerpo, ¿ok? No se une el complemento ni los fagocitos, y entonces la proteína A protege al Staphylococcus aureus de estos anticuerpos, ¿sí? Aquí podemos destacar algunos paralelismos con el Streptococcus pyogenes. Si se dan cuenta, el Streptococcus también tiene una cápsula, pero era de ácido hialurónico, tenía una proteína M, en este caso es la proteína A, pero el Streptococcus es la proteína M, que así tenía la misma acción, ¿sí? Cogía los anticuerpos y los trataba por la porción FC, ¿sí?, y evitaba la reacción del sistema inmune, ¿ok? ¿Sí? Y también tenía ácido teicoico para adherirse a la fibronectina, ¿sí?, que es el principal vía por donde se adhieren los microbios. Bien. También tenemos las proteínas fijadoras de penicilina, ¿ok? Entonces aquí destaquemos un poquito de historia. En la época de la Segunda Guerra Mundial, el uso de la penicilina era extendido. Y el Staphylococcus aureus, como bacteria gram positiva que es y que era, la penicilina era muy efectiva contra él, ¿sí?, y se usó indiscriminadamente contra esta bacteria. ¿Y qué pasó? Llegó un momento en el cual estas bacterias empezaron a producir penicilinasas, o también conocidas como beta-lactamasas, que es una enzima que destruye el anillo beta-lactámico. Recordemos que las penicilinas y las cefalosporinas son antibióticos beta-lactámicos porque dentro de su estructura tiene un componente llamado anillo beta-lactámico. Entonces esta penicilinasa destruía ese anillo y por lo tanto las penicilinas y algunos tipos de cefalosporinas ya no eran efectivas con el Staphylococcus aureus, cuando antes de su uso indiscriminado sí lo eran. Entonces el Staphylococcus aureus desarrolló resistencia y actualmente no se suelen usar las penicilinas naturales, las aminopenicilinas solas y las cefalosporinas. Y la elección contra el Staphylococcus aureus son las isoxazolpenicilinas, que tienen una estructura diferente y entonces ellas evaden a la beta-lactamasa, ¿sí? La beta-lactamasa no las daña, y por tanto actúan y se unen al receptor fijador de penicilina en la pared, ¿ok? Y entonces este es el tratamiento que se usa, ¿sí?
De entre las más famosas destaquemos a la dicloxacilina, ¿ok? Oxacilina. ¿Sí? Entonces, además de este grupo de penicilinas, también habían otros antibióticos, como la naflicina o la meticilina. ¿Y qué hacen con ese nombre de la meticilina? ¿Sí? Porque, bueno, aunque la naflicina y la meticilina no se usan actualmente, y se prefiere usar las penicilinas como la dicloxacilina porque son más seguras, tiene un espectro de acción contra el Staphylococcus aureus parecido. Entonces, igual también quédense con el dato de la meticilina porque luego va a tener importancia. Ahora, ¿qué pasó? Asimismo, estas exosalpenicilinas que se unían a la proteína fijadora de penicilina, llegó un momento en el cual la bacteria desarrolló resistencia. ¿Cómo la desarrolló? Por el gen MECA. Cambió la estructura de la proteína fijadora de penicilina, ¿sí? Y se volvió menos afín a esta icosapenicidina y a otras penicilinas, ¿ok? Y entonces se volvió resistente, ¿sí? Entonces se le decidió llamar a esta cepa de Staphylococcus aureus resistente a meticilina, por eso les dije que se guarda el nombre de la meticilina. Pero este nombre ya conlleva una resistencia contra las icosapenicidina, la oxacilina, la dicloxacilina, la naflicina, que también nombre, ¿ok? Entonces se creó esta cepa. Pero hay que destacar que no es la mayoría, o sea, actualmente la mayoría de infecciones por Staphylococcus aureus son el Staphylococcus aureus normal, que es sensible a las penicilinas, este grupo de penicilinas, ¿sí? Las penicilinas, ¿ok? Pero es un problema latente si hay infecciones adquiridas en la comunidad de los hospitales por el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, que ya requiere un tratamiento diferente, porque tanto la meticilina como las penicilinas así como la dicloxacilina no funcionan, y como también tiene beta-lactamasa, los otros tipos de penicilinas y algunas cefalosporinas no funcionan con el Staphylococcus aureus resistente a meticilina, y los tratamientos han variado contra este patógeno específico. Se nombra comúnmente la vancomicina como opción, pero bien, esto es la estructura externa de Staphylococcus aureus. Bien, seguiremos con el apartado de las enzimas del Staphylococcus aureus y vamos a empezar con la diferencia de los otros estafilococos, ¿sí? Que es la coagulasa, ¿sí? Coagulasa. Ahora, ¿cómo funciona la coagulasa? Se han descrito dos maneras, ¿sí? Una es que activa a la protrombina y otra es que se une a un factor de reacción, ¿sí? Factor de globulina de reacción a la coagulasa, ¿sí? Que es otra molécula. Pero el punto es que se forma una estructura llamada estafilotrombina, ¿sí? Es que es la coagulasa unida a una de estas dos, ya sea la protrombina o al factor sérico de globulina de reacción a la coagulasa. Y entonces, ¿qué va a pasar? Esta estafilotrombina funciona como la trombina de nuestro cuerpo y va a escindir, va a convertir el fibrinógeno en fibrina, ¿sí? ¿Sí? Entonces da la facilidad para que aparezcan coágulos. Y entonces esto, ¿cómo le ayuda al estafilococo? Estas moléculas de fibrina lo van a rodear, ¿sí? Y eso es otra capa de defensa, ¿sí? Se defiende con nuestras propias moléculas, ¿sí? Con la fibrina se defiende estas moléculas de fibrina que se unen a la pared del estafilococo, a los grupos de estafilococos, que impide también o dificulta la fagocitosis y también dificulta la identificación por el sistema inmune por esta fibrina, ¿sí? Y la coagulasa. También la coagulasa también forma parte de estos componentes de la superficie microbiana que reconocen la adhesión en la matriz, ¿sí? Y también de este grupo tenemos el factor de agrupamiento, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que el Staphylococcus aureus tenga la disposición que tiene? Es este factor de agrupamiento que usa esta fibrina, ¿sí? Para fortalecer los grupos de estafilococos, ¿sí? Y
la forma de recibir agua. Y entonces también esto, más las fuentes de fibrina, van a interferir con la fagocitosis, ¿sí? Interfieren con la fagocitosis de los leucocitos. Bien, también tenemos la estafilocinasa, que funciona igual, la streptocinasa, ¿sí? Que va a diluir los coágulos de fibrina, los va a destruir, ¿sí? Porque va a activar a la plasmina, ¿sí? Igual que la streptocinasa. Entonces, aquí tenemos dos formas en las que interviene en la hemostasia, tanto la coagulasa como esta estafilocinasa. Pero hay que destacar que la estafilocinasa no es trascendental en la patogenia, ¿sí? No tanto como en el estreptococo, ¿sí? El estreptococo es mucho más importante, pero existe. Otra que comparte con el estreptococo son las DNasas, ¿sí? Recordemos, el ADN es la molécula que le da viscosidad al material purulento, a la pus. Y entonces las DNasas, en este caso del estafilococo, le sirven para licuar ese ADN y disminuir la viscosidad. Y al ser menos viscoso, la bacteria puede diseminarse con más facilidad. También tenemos hialuronidasas, que le sirven para avanzar por el tejido conectivo, ¿sí? Porque destruye el ácido hialurónico. Y lipasas, para destruir los lípidos. Y bien, aquí también se incluye la beta-lactamasa, pero ya hablamos de ella en el apartado anterior para destacar la función de las penicilinas. Bien, ahora abarcaremos el amplio abanico de toxinas que tiene esta bacteria. Empezaremos con las citotoxinas, y algunos libros también las llaman hemolicinas, pero es más adecuado llamarlas citotoxinas porque no solo destruyen hematíes, sino que, como veremos, a varios otros tipos de células. Bien. Aquí tenemos, empezar con la citotoxina alfa, que altera la función del músculo liso que recubre a los vasos sanguíneos, ¿ok? ¿Y cuál es la función en las células? Porque es una toxina. Crea poros en la pared celular, y por esos poros va a salir potasio y va a entrar sodio y calcio, ¿sí? El sodio, vemos que también conlleva agua con él, y eso va a aumentar el líquido dentro de la célula, llevándolo a una lisis. Otra cosa que también es el calcio, ¿ok? El calcio, si tiene una concentración elevada en las mitocondrias, va a estimular a la apoptosis, ¿ok? Bien. ¿Qué células son las afectadas por esta toxina? Los eritrocitos, y por eso también se las llaman hemolicinas, pero también tenemos leucocitos, ¿sí? Especialmente los neutrófilos, las plaquetas y los hepatocitos, ¿ok? En este caso es la citotoxina alfa. Ahora, hablemos de la beta, que también se la conoce como esfingomielinasa C. ¿Y qué es lo que hace? Destruir la esfingomielina de la pared celular, ¿sí? Y también reaccionar con la fosfatilicerina de esta célula, y las destruye por esa vía. Y destruye eritrocitos, ¿sí? Por eso es que también se llaman hemolicinas, ¿sí? Como les dije. Pero también hay otras células, por eso no es adecuado solo llamarlas hemolicinas. Destruye leucocitos, y en este caso también a los fibroblastos. Entre otras células más, cabe destacar. Luego tenemos la delta, ¿sí? Que tiene una acción surfactante, o también una acción detergente, ¿sí? Y recordemos que las paredes celulares tienen capas lipídicas, entonces esta acción detergente destruye esos lípidos y destruye las capas celulares y eventualmente las daña, ¿sí? Daña las membranas celulares, especialmente también de los eritrocitos, ¿sí? Por eso vemos la principal daño en los eritrocitos. Entonces tenemos la gamma, ¿ok? La citotoxina gamma, y esta comparte función con la leucocina phantom valente. Bien, estas dos son leucotóxicas, ¿sí? Especialmente están asociadas al Staphylococcus aureus resistente a meticilina adquirido en la comunidad, ¿sí? Se relaciona con afecciones respiratorias, ¿sí? Y afecciones de la piel, pero más graves de las normales, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace? Es leucotóxico. De la misma manera que la alfa, crea poros, pero esta aquí es más específica para los leucocitos, y ya que no afecta a los eritrocitos, ¿sí? Bien, avanzamos con el tema de las toxinas exfoliativas, ¿sí? Que están presentes en el 5% de los Staphylococcus aureus, y son de dos tipos, toxina exfoliativa A y toxina exfoliativa B. ¿Qué es lo que hacen? Tienen una acción en la epidermis, el estrato granuloso, ¿ok?
Y entonces, en esta estrato granuloso, estas toxinas van a funcionar como proteasas de serina, o sea, serina proteasa, y que van a destruir la desmogleína 1, que forma parte de los desmosomas. Recordemos que estos son los que mantienen unidas estas capas. ¿Y qué es lo que pasa? Despegan, o sea, en términos simples, esta capa, porque destruyen la desmogleína y alteran la estabilidad de los desmosomas. Entonces, las capas que están por encima del estrato granuloso se empiezan a despegar, ¿ok? Por decirlo de forma simple. Y tenemos como consecuencia el síndrome de la piel escaldada del estafilococo, ¿sí? Que simula a las quemaduras, ¿sí? Luego veremos en las características clínicas más a fondo sobre esta enfermedad, pero este es el mecanismo. Se destruye la desmogleína por estas toxinas y las capas más superficiales de la piel, por la pérdida de la función de los desmosomas, se despegan, se descaman, y la vemos aquí, ¿ok? Bien. Luego tenemos el grupo de las enterotoxinas. Bien, para esto cabe destacar que un porcentaje importante de la población es un portador asintomático, por así decirlo, de el Staphylococcus aureus, ¿okay? Que coloniza las fosas nasales y otras partes del cuerpo. Pero en este caso las fosas nasales, entonces por las fosas nasales puede llegar, ¿sí?, a los alimentos, ¿sí? Y aquí es algo muy importante tener en cuenta. Una vez llega a los alimentos el Staphylococcus aureus va a producir toxinas, ¿sí? Y en este caso las enterotoxinas dentro de los alimentos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Estos alimentos que no están en calor, están en malas condiciones y se contaminan, pues la razón lógica que cabe pensar es que, ok, cocinemos esta comida, calentémosla y eso va a destruir a la bacteria. Y en efecto, sí va a destruir a la bacteria, ¿ok? Porque la temperatura la va a destruir. Pero la enterotoxina es estable, ¿sí? Incluso a temperaturas de 100 grados centígrados por más de 30 minutos, esta enterotoxina sigue en la comida, aunque el Staphylococcus aureus ya haya sido destruido por el calor, la toxina sigue ahí. Entonces, esto consumido llega al tracto gastrointestinal. ¿Y qué pasa? Además de resistir el calor, también resiste los ácidos gástricos y ayunales. Entonces, llega al estómago y estimula al 10º par craneal, ¿sí? Y este llega al encéfalo y estimula el síndrome del vómito, y ya tenemos vómito del área postrema y toda esta cuestión, ¿sí? Y bien, luego el mecanismo por el cual causa daño e inflamación no está del todo claro, pero se postula que es un super antígeno, ¿okay? Igual que otra toxina que tiene el estafilococo, que es la toxina estafilocócica del shock tóxico, ¿sí? Shock tóxico 1, ¿okay? Que esa la veremos en las características clínicas. ¿Y qué es lo que hacen? Aumentan los linfocitos T y aumentan las citocinas. Recordemos que en el tracto gastrointestinal hay un tejido linfoide que se asocia a las mucosas, ¿sí? Y tiene contacto con estas toxinas, y ahí encontramos esta inflamación. Bien, tenemos 4 tipos, A, B, C y D, ¿okay? La es la más común, todas estas intoxicaciones alimenticias, y cabe destacar la diferencia de una intoxicación alimentaria a una infección, ¿sí? En el caso de la intoxicación solo hablamos de la toxina, ¿sí? Y como la toxina es digerida directamente en una cantidad considerable, los síntomas asociados a esta intoxicación aparecen más rápido, a las horas, 2 o 3 horas. Pero sin cambio, aparecen los síntomas luego de 12 horas o de un día, ya estaríamos pensando que podría ser una infección en la cual la bacteria está presente y todo ese tiempo en el que no hubo síntomas, la bacteria estaba creciendo. Okay. Luego tenemos la toxina B, que en este caso se asocia a una colitis pseudomembranosa, ¿sí? Como la de Clostridium perfringens,
pero en este caso es estafilococcus, ¿sí? La C y la D normalmente contaminan lácteos, ¿sí? Y bien, aquí tenemos las enterotoxinas, ¿ok?